Procedimiento tributario, presentado por Lady Aragón, Sandra Díaz, Alberto Forero y Danixa Moreno. ¿Qué es? Es el conjunto de normas que regulan la relación del sujeto activo con el sujeto pasivo, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. Obligaciones fiscales. Formales. Hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para dar cabal cumplimiento a su obligación. Sustancial. Hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto. Principios del derecho tributario. Equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad. Principios administrativos general. Legalidad, debido proceso, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción y moralidad. Conductas y sanciones. Conducta. Primero, presentar la declaración tributaria en forma extratemporánea. Sanción. 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el 100% del impuesto o retención según el artículo 641 del Estatuto Tributario. Presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento, 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el 200% del impuesto o retención, según el artículo 642 del Estatuto Tributario. La declaración de ingresos y patrimonio deberá liquidar y pagar una sanción equivalente a 0,5%, es decir, el 0,5% de su patrimonio líquido. Otra de las conductas sancionables es omitir la presentación de la declaración tributaria. Sus sanciones son: impuestos sobre la renta y complementarios equivalente al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Sobre el impuesto a las ventas e impuesto nacional al consumo, equivalente al 10% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Declaración de retenciones: el 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero o costos y gastos, 100%. De las retenciones que figuren en la última declaración de retención presentada, el que fuere superior. En la declaración de impuestos de timbre, el 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Sobre las declaraciones del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM o al impuesto nacional al carbono, el 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En la declaración del gravamen a los movimientos financieros, el 5% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Declaración de ingresos y patrimonios, el 1% del valor del patrimonio líquido. Declaración anual de activos en el exterior, 5% del patrimonio bruto que figure en la última declaración del impuesto sobre la renta presentada. Y en la declaración del impuesto a la riqueza, el 160% del impuesto determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada. Otra conducta sancionable es corregir la declaración tributaria después del vencimiento de plazo para declarar. Sus sanciones: 10% del mayor valor a pagar cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir. 20% del mayor valor a pagar si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 5% del mayor valor a pagar cuando la declaración inicial se ha presentado de forma extemporánea de acuerdo al artículo 644 del Estatuto Tributario. En las declaraciones de ingresos y patrimonio deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0,5%, 0,5% de su patrimonio líquido de acuerdo al artículo 645 del Estatuto Tributario. Cuarto, presentar la declaración tributaria con alguna de las inexactitudes previstas en el artículo 647 del Estatuto Tributario, menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen. No incluir la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.
la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. Inexactitudes por la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. Y para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. Sanción. Será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor. El 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, del 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyeron pasivos inexistentes, del 160% de la diferencia de que trata el inciso primero de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral quinto del artículo 647 del Estatuto Tributario, o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 689 del Estatuto Tributario, del 20% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, artículo 648 del Estatuto Tributario. Quinto, defraudación o evasión tributaria. Sanciones. Desde financiamiento, delito, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Primera sanción, 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Segunda sanción, 7.250 salarios mínimos legales vigentes. Tercera sanción, 8.500 salarios mínimos legales vigentes con extinción de bienes y acciones penales. Conciliación de sanciones e intereses en procesos con la DIAN. Primaria instancia ante el Tribunal Administrativo. El demandante podrá condonar el 80% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones siempre que pague el 100% del impuesto en discusión y el 20% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones. Segunda instancia, ante el Tribunal de Contencioso Administrativo o ante el Consejo de Estado. El demandante podrá solicitar la conciliación del 70% del valor total de las sanciones, intereses y actualizaciones, siempre que pague el 100% del impuesto a cargo y el 30% del valor total por conceptos recién mencionados. No hay un impuesto en discusión. La conciliación corresponderá al 50% de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar el 50% del monto restante de la sanción. Devolución o compensaciones improcedentes. El responsable podrá conciliar el 50% de las sanciones actualizadas siempre que realice el pago del 50% restante del valor de la sanción y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso, así como también los respectivos intereses a los que haya lugar. Devolución o compensación improcedente. Artículo 670 del Estatuto Tributario. Conducta. Modificar mediante liquidación ordinaria el saldo a favor, objeto de devolución o compensación. Sanción, el 10% del monto improcedente por la corrección voluntaria o el 20% si la DIAN liquida la sanción. 100% del monto improcedente por fraudes o documentos falsos. Son solidarios de la sanción quienes la firman. Procedimiento. 3 años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o la notificación de la liquidación oficial de revisión, según sea el caso. Notificación al contribuyente. El procedimiento tributario, la notificación es una diligencia mediante la cual la Administración pone en conocimiento de los interesados el contenido de los actos de carácter particular y concreto que en ella se produzcan. Su finalidad es la de dar cumplimiento al principio de publicidad para que puedan ser controvertidas o puestas en discusión por quienes resulten afectados, con lo cual se garantiza los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política. Con lo anterior damos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias.